Hola a todos, en este vídeo vamos a ver un concepto que resulta muy útil en la resolución de muchos problemas de geometría. Se trata del concepto de lugar geométrico. Empezaremos viendo algo de teoría y varios ejemplos, y ya en la última parte del vídeo vamos a intentar resolver algunos problemas prácticos. En geometría plana, un lugar geométrico se puede definir como el conjunto de puntos del plano que cumplen una determinada condición geométrica. Tan simple como eso. A ver, este concepto obviamente se puede extender a la geometría del espacio tridimensional, pero nosotros, como estamos estudiando geometría plana, nos quedamos con las dos dimensiones, ¿de acuerdo? Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaros un segmento AB. Imaginaos que me preguntan, ¿cuál es el lugar geométrico de los puntos del plano que están a la misma distancia de los dos extremos del segmento? Es obvio que habrá muchos puntos que van a estar a la misma distancia de A y de B. Por ejemplo, este punto de aquí, que vamos a llamar 1, está a la misma distancia de A y de B. Este otro de aquí, el punto 2, también está a la misma distancia de A y de B. Y este de aquí, el 3, pues igual. Y así podría seguir con infinitos puntos. ¿Qué forman todos estos puntos? Pues si lo pensáis un poco, vais a ver que forman una recta perpendicular al segmento y que pasa por su punto medio. Esta recta se denomina, como imagino que ya sabéis, mediatriz del segmento AB. Por tanto, podemos definir la mediatriz del segmento AB como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan, que están a la misma distancia, de los extremos del segmento. Tan simple como esto. Como os he dicho al principio, los lugares geométricos van a ser muy útiles en la resolución de los problemas de geometría, ya que me van a permitir expresar de forma gráfica, es decir, trazar o dibujar sobre el papel, algunas de las condiciones que nos indican el enunciado del problema. Volviendo al ejemplo de la mediatriz. Imaginaros que en un determinado problema me piden que haya una circunferencia que pasa por los puntos A y B. Yo sé que si la circunferencia pasa por A y por B, su centro tiene que estar a la misma distancia de A y de B. O lo que es lo mismo, tiene que estar en el lugar geométrico de los puntos del plano que están a la misma distancia de A y de B. Es decir, en la mediatriz del segmento AB. Por tanto, esta condición equivale a buscar el centro sobre la mediatriz del segmento AB. Bueno, pues una vez hemos visto esto, a continuación vamos a ver algunos ejemplos más de lugares geométricos. Empezamos con el lugar geométrico de los puntos del plano que están a la misma distancia de dos rectas, R y S. Si pensamos un poco, habrá muchos puntos que cumplan con la condición que nos dan. Por ejemplo, este punto de aquí, el punto 1, va a estar a la misma distancia de R y de S. Recordar que la distancia de un punto a una recta se mide sobre la perpendicular desde el punto a la recta. En este caso, esa distancia va a ser la misma a las dos rectas. Este otro punto, el 2, también cumple con la condición, y el 3 lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Si consideramos todos los infinitos puntos que cumplen con la condición, obtendremos una recta que pasa por el vértice del ángulo que forman R y S, y que lo divide en dos partes iguales. A esta recta la denominamos, como ya sabéis, bisectriz. Por tanto, podemos definir la bisectriz como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de dos rectas. Vamos a ver ahora cuál sería el lugar geométrico de los puntos del plano que están a una determinada distancia de un punto A. Como veis, en este caso la distancia viene dada por la magnitud del segmento de la figura, es decir, D. Pues como en el caso anterior, también habrá muchos puntos que cumplan la condición que nos dan. Por ejemplo, este punto de aquí, el punto 1, va a estar a una distancia D del punto A. Este otro punto, el 2, también está a una distancia D. Y el 3, lo mismo. Etcétera, etcétera, etcétera. Si consideramos todos los infinitos puntos que cumplen con la condición, es fácil ver que formarán una circunferencia de centro el punto A y radio D. Por tanto, podemos definir la circunferencia como el lugar geométrico de los puntos del plano que están a una determinada distancia de otro punto, en este caso A. El punto A va a ser el centro de la circunferencia.
Veamos ahora cuál es el lugar geométrico de los puntos del plano que están a una determinada distancia de una recta R. Lo mismo que en el caso anterior, la distancia viene dada por la magnitud del segmento de la figura, es decir, D. Pues obviamente habrá infinitos puntos que cumplan esta condición. Vamos a representar unos cuantos. Si lo representamos todos, es fácil ver que formarán una recta paralela a la recta R. Por tanto, el lugar geométrico de los puntos del plano que están a una determinada distancia de una recta R es una paralela a la recta. La distancia entre la paralela y la recta es, obviamente, D. Bueno, en realidad no es una paralela, sino que son dos, ya que también hay que tener en cuenta que los puntos pueden estar debajo de la recta. Ojo a esto. Otro caso sería el lugar geométrico de los puntos del plano que están a una determinada distancia de una circunferencia. En este caso de centro 0 y de radio R. La distancia, como siempre, viene dada por la magnitud del segmento de la figura, es decir, por D. Nuevamente habrá infinitos puntos que cumplan esta condición. Por ejemplo, los puntos 1, 2, 3, 4, etc. En este caso hay que tener en cuenta que la distancia desde un punto a una circunferencia se mide en dirección radial. Si lo representamos todos, es fácil ver que formarán una circunferencia concéntrica con la inicial y de radio R más D. Además, hay que tener en cuenta que existe otra solución, ya que los puntos que cumplen con la condición exigida pueden estar en el interior de la circunferencia. Estos puntos interiores forman otra circunferencia, también concéntrica con la inicial y de radio R menos D. Por tanto, el lugar geométrico de los puntos del plano que están a una distancia D de una circunferencia son dos circunferencias, concéntricas con la inicial y de radios R más D y R menos D. Bueno, hasta ahora hemos visto la mediatriz, la bisectriz, la circunferencia, hemos visto rectas paralelas, hemos visto circunferencias concéntricas, todas ellas definidas como lugares geométricos. Ahora vamos a ver un último ejemplo un poco más complejo. ¿Cuál sería el lugar geométrico de los puntos del plano situados a la misma distancia de una recta y de una circunferencia? Este caso ya no es tan fácil como los anteriores. El lugar geométrico no va a ser ni una recta ni una curva simple como la circunferencia. Entonces, ¿cómo podemos abordar este tipo de problemas? Pues la idea es ir encontrando puntos individuales que satisfagan la condición o las condiciones impuestas y después intentar unirlos a mano alzada para obtener la curva de forma aproximada. Cuantos más puntos hallemos, más precisa será la curva. En este caso, podemos encontrar muy fácil un punto que está a la misma distancia de la recta y la circunferencia. Si trazamos una perpendicular desde el centro de la circunferencia hasta la recta, en el medio de este segmento de aquí tendremos un punto que está a la misma distancia de la recta y de la circunferencia. Vamos a llamar a ese punto el punto 1. Vamos a intentar encontrar más puntos. Vamos a probar, por ejemplo, con puntos que están a 1 centímetro de la recta y a 1 centímetro de la circunferencia. Podría haber probado a medio centímetro, a centímetro y medio, a la distancia que yo quiera. Para encontrar puntos a 1 centímetro de la recta, yo voy a trazar una paralela a 1 centímetro, o si queréis, a 10 milímetros. Y para encontrar puntos a 1 centímetro de la circunferencia, hago otra circunferencia concéntrica a 10 milímetros. La intersección de la paralela con la circunferencia van a ser dos puntos que se encuentran a 10 milímetros tanto de la recta como de la circunferencia originales. Por tanto, estos dos puntos, que llamaré 2 y 3, forman parte del lugar geométrico que estoy buscando. Si pruebo con los puntos del plano a 2 centímetros de la recta y de la circunferencia, proceso exactamente igual, obtendré otros dos puntos pertenecientes al lugar geométrico. Los puntos 4 y 5. Y si pruebo con 30 milímetros, obtendré los puntos 6 y 7 y así podría seguir indefinidamente. Ahora ya dispongo de una cantidad suficiente de puntos para intuir la forma de la curva, que debe pasar por ellos, obviamente. Y ya puedo trazarla a mano alzada. Con esto tengo ya el lugar geométrico que estaba buscando.
Bueno, podríamos seguir viendo lugares geométricos, ya que la lista es muy amplia, pero creo que ya hemos visto lo suficiente. Así que lo vamos a dejar aquí. Ya solo nos queda la última parte del vídeo en la que espero que intentéis resolver varios ejercicios que os voy a proponer, y en los que tenéis que aplicar algunos de los lugares geométricos que acabamos de ver. Bueno, pues para acabar el tema de los lugares geométricos, os dejo un par de láminas prácticas. La idea es que las imprimáis e intentéis resolverlas vosotros mismos. Si no os salen o si queréis comprobar la solución, pues podéis mirar cómo la resuelvo yo, ¿de acuerdo? Entonces vamos con el primero de los ejercicios. Nos dice, en la finca rectangular dada, esta finca de aquí, hay 3 árboles, A, B y C. Determinar el punto donde debemos situar una boca de riego, R, para que esté a la misma distancia de los 3. Entonces, tenemos que encontrar un punto del plano que esté a la misma distancia de otros 3 puntos, de A, de B y de C. Entonces, si pensáis un poco, si el punto está a la misma distancia de los 3, pues también va a estar a la misma distancia de A y de B, ¿de acuerdo? Por tanto, tendrá que estar en el lugar geométrico de los puntos del plano que están a la misma distancia de 2 puntos, y eso era la mediatriz del segmento AB. Y lo mismo ocurre si consideramos A y C. O sea, el punto tiene que estar en la mediatriz del segmento AB y también tiene que estar en la mediatriz del segmento AC. ¿De acuerdo? También podríamos hablar de la mediatriz del segmento BC, pero bueno, con 2 mediatrices es bastante. Entonces, ¿puedo trazar los segmentos o no? Si queréis los trazo para que veáis. Pero no haría falta, ¿de acuerdo? Para calcular su mediatriz. Entonces, bueno, pues simplemente pinchamos, por ejemplo, en C, abrimos así un poco pues, todo lo que podamos para que el trazado sea más preciso, ¿de acuerdo? Siempre intentar abrir el compás lo máximo posible, ¿de acuerdo? Si cometeréis el menor error. Vale, voy a hacerlo con abrir otra cantidad con AVE. Así. Así. Y pinchando en B con el mismo radio. Ahí y ahí. Bueno, pues aquí tenemos la mediatriz de AB y aquí tenemos la mediatriz del segmento AC, ¿de acuerdo? Entonces el punto R tendrá que estar en la intersección de las dos mediatrices, ¿de acuerdo? Esa será la solución del problema. Ahí deberíamos colocar la boca de riego y va a estar a la misma distancia de los 3 puntos, ¿de acuerdo? Vamos con el ejercicio número 2. Nos piden determinar el lugar geométrico de los puntos del plano situados a 30 milímetros del punto P y a 15 milímetros de la recta R. Bueno, todos los puntos situados a 30 milímetros del punto P que forman pues una circunferencia, ¿de acuerdo? Que es el lugar geométrico de los puntos del plano situados a una determinada distancia de otro punto. En este caso P sería el centro de esa circunferencia. Entonces, trazamos una recta auxiliar y aquí medimos los 30 milímetros. Será más o menos ahí. Entonces, para que el punto esté a 30 milímetros de P, tiene que estar en una circunferencia, ¿de acuerdo? Centro P y radio 30 milímetros, ¿vale? Entonces, también nos dicen que deberían estar a 15 milímetros de la recta R. Entonces, los puntos, lugar geométrico de los puntos del plano a 15 milímetros de la recta R sería una paralela. La paralela a 15. Podría ser por arriba o por abajo, ¿de acuerdo? Entonces, para trazar una paralela, digamos, primero debemos medir los 15 milímetros de distancia del punto a la recta. Entonces, esos 15 milímetros se miden sobre la perpendicular a la recta, ¿de acuerdo? Tenemos que trazar una perpendicular. Perpendicular. Y ahí medir 15 milímetros. Vamos a medirlos arriba y abajo. Ahí estará 15 y 15. Que lo pongo aquí. 15 milímetros. Este sería radio 30, ¿vale? Esa circunferencia. Radio 30. Entonces, 15 y 15.
La de abajo no se va a cortar, ya no la voy a hacer, ¿de acuerdo? La paralela. Sin embargo, la de arriba sí que se va a cortar con la circunferencia. Y nos va a dar, como veis aquí, dos soluciones, ¿de acuerdo? Paralela. Entonces nos va a dar este punto, sería una de las soluciones, y este otro de aquí, ¿de acuerdo? Este punto vamos a llamarle A, si queréis. Y a este B. Serían las dos soluciones, A y B, ¿de acuerdo? Estos dos puntos están a 30 milímetros del punto P por estar en este lugar geométrico, en la circunferencia, y están a 15 milímetros de la recta R por estar en esta otra recta, si queréis le llamo S, que es el lugar geométrico de los puntos que distan o que están a 15 milímetros de distancia de la recta R, ¿de acuerdo? Como veis, un par de ejercicios muy sencillos los primeros. Vamos con el tercer ejercicio. Nos piden determinar todos los puntos situados a 10 milímetros de la circunferencia dada y que equidisten, o sea, que estén a la misma distancia de las rectas R y S, ¿de acuerdo? Entonces vamos por partes. Primero, puntos situados a 10 milímetros de la circunferencia esta de aquí. Pues serán, si recordáis un poco la teoría, circunferencias concéntricas, ¿de acuerdo? Concéntricas sumando y restando los 10 milímetros al radio de esta. Pues nada, simplemente para sumar 10 milímetros, tenemos que marcar aquí el punto este. Esto será el radio más 10 y el radio menos 10, ¿vale? Serán un par de circunferencias. De radio, el radio de esta circunferencia más 10 y menos 10. Por ahí más o menos, ahí está. Todos estos puntos que estoy trazando están a 10 milímetros de la circunferencia. Y en el interior habrá otra circunferencia de puntos situados a 10 milímetros. También será esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, el lugar geométrico de los puntos situados a 10 milímetros de la circunferencia original, esta de aquí, serán estas dos circunferencias concéntricas, ¿de acuerdo? Hasta ahí sí, ¿no? Si queréis lo indicamos aquí. Ponemos 10 y 10 milímetros, ¿vale? Entonces, por otra parte dice que equidisten de las rectas R y S, ¿de acuerdo? Entonces, puntos que están a la misma distancia de dos rectas, si recordáis, eran los puntos de la bisectriz, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que hallar la bisectriz de las rectas R y S. Como veis, estas rectas se cortan fuera de los límites del dibujo, entonces tenemos que emplear el método que es un poco más largo, pero bueno, no es muy difícil. Y trazar una recta cualquiera, voy a trazarla por aquí si queréis. Vamos a trazarla por aquí, no me voy a meter dentro del dibujo. Y hacer como 4 bisectrices sencillas, ¿de acuerdo? Voy a trazar, si queréis por aquí, abro un poco así el compás. Abro aquí, hago un auxiliar, ¿vale? Sin variar el radio, abro por aquí, hago otra auxiliar y voy a hacer las 4 bisectrices de estos 4 ángulos que se han formado. Arco y arco. Por ahí pasará la primera bisectriz. Arco y arco por aquí. Por ahí pasará la segunda. Vamos a dibujarlas. Por aquí pasará la primera y por aquí la segunda. Yo las dibujo. Esta sería una de las bisectrices y esta la otra. Vale. Entonces la intersección de las dos está ahí justamente, ¿de acuerdo? Ese es un punto de intersección. Voy a marcarlo así un poquito. Vale. Y las otras dos bisectrices pues serán esta de aquí. Vamos a hacerlo. Por aquí la intersección pasará y por aquí igual. Hacer por aquí y por aquí. Como veis se lía un poco las cosas porque están por aquí y por aquí. Vale. Están los dibujos superpuestos, pero bueno, si más o menos lo vais haciendo paso a paso, pues no habrá mucho problema. Por ahí pasará y por aquí. Por ahí. Vale, entonces este es otro punto de la bisectriz de las rectas R y S. Voy a marcarlo un poquito más, así. Vale. Entonces
sobre la bisectriz de las rectas R y S será esta de aquí, ¿de acuerdo? Vale, voy a marcarlo un poquito más, ahí. Si queréis ahí pongo bisectriz R y S, ¿vale? Sí, queda un poquillo más claro. Lo hago un poco. Vale, entonces ahora, ¿cuáles son los puntos que me piden? Puntos que cumplan con las dos condiciones. Puntos que estén en la bisectriz y a su vez estén en cualquiera de estas dos circunferencias. Pues sería este de aquí, una solución, este, otra solución, este, otra solución y este de aquí. Es decir, hay 4 soluciones, ¿de acuerdo? Voy a llamarles A, B, C y D, ¿de acuerdo? Entonces, estos 4 puntos cumplen con las dos condiciones, ¿de acuerdo? Están situados a 10 milímetros de la circunferencia original, esta de aquí, y además equidistan ante las rectas R y S. Bueno, vamos con el problema número 4, es que nos piden determinar el lugar geométrico de los puntos del plano, que sean además interiores a la circunferencia, es decir, que estén por aquí, ¿vale? Que están a la misma distancia de la recta y del arco de circunferencia, ¿de acuerdo? De la figura. Entonces, estos problemas se resuelven hallando puntos. Puntos va a ser una curva y tenemos que hallar puntos de esa curva, ¿de acuerdo? Unos cuantos hasta que podamos trazar la curva a mano alzada, como os he dicho. Entonces vamos a ir poniendo distancias. O sea, para que estén a la misma distancia de la recta vamos a poner puntos que estén a, por ejemplo, 5 milímetros, a 10, a 15, a 20, a 25 milímetros de la recta. Después lo mismo con la circunferencia. Entonces, vamos a hacer una perpendicular. Ahí hacemos la perpendicular para medir las distancias y ponemos nuestra regla y vamos a hacerlo de 5 en 5 milímetros, ¿de acuerdo? 5, 10, 15, 20, 25 y 30. De momento vamos a hacer hasta ahí. Si queréis lo indico, pues vale 5, 10, 15, 20, 25 y 30 milímetros de distancia con la recta. Y yo me hago una serie de paralelas. Vale, alineo ahí bien. Paso por 5, 10, 15, 20, 25, 30. O sea, todos estos puntos podrían estar a 5 milímetros de la recta, a 10, a 15, todos estos a 20, a 25 y a 30. Muy fácil, ¿no? Entonces tenemos que encontrar lo mismo con la circunferencia. Entonces, yo tengo que hacer, pues, para medir una circunferencia, ya sabéis, dirección radial, ¿vale? Voy a hacer, por ejemplo, este radio así. Pues marco ahí, lo mismo. Vamos a marcarlo así. Puntos que están a 5 de la circunferencia, este a 10, 15, a 20, a 25 y a 30, ¿de acuerdo? Entonces, ahora pues, voy haciendo circunferencias, ¿de acuerdo? Siempre pinchando en el centro de la circunferencia, radio, por ejemplo, hasta la primera de ellas, ¿vale? Ahí estaría. Vamos a hacer un poco de cuidado. Pincho ahí, radio hasta acá. Todos esos puntos van a estar a 30 milímetros de la circunferencia, ¿de acuerdo? Esos van a estar a 30. Estos de aquí van a estar a 25 milímetros. Después lo marco, lo indico. Seguimos. Los tendréis que marcarlo más fino en la hoja, ¿de acuerdo? Yo lo estoy marcando un poco más fuerte para que lo veáis bien, si no se ve en el vídeo. Estas circunferencias deberían hacerse muy finas con un 2H o un 4H, ¿de acuerdo? Estos estarían a 15. Creo que se me ha salido un poquillo mal, pero bueno. A 20, perdón, pasarían esas. Ahora lo pongo los números. Esta estaría
a 15, esa estaría, vamos a ver, esa estaría a 10 y la última a 5. Esta estaría a 5, ¿vale? A 5 milímetros. Bueno, entonces vamos a indicarlo. Esta estaría a 5 milímetros, a 10, a 15, 20, 25 y esta a 30, ¿de acuerdo? Entonces, puntos que estén, o sea, todos los puntos de esta circunferencia están a 5 milímetros de la que me dan, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que encontrar puntos que cumplan ambas condiciones. Entonces, todos estos puntos están a 5 de la recta, todos estos a 5 de la circunferencia, pues este punto cumple con la condición, ¿de acuerdo? Este de aquí. Si cumple este, también cumple el del otro lado, este de aquí. A 5 los dos. A 10 sería este de aquí y este de aquí. A 15 sería este de aquí y este de aquí. A 20 sería este de aquí, ¿veis? El 20 con el de 20. Y este de aquí. A 25 sería este de aquí, ¿de acuerdo? Ya ahí está mucho más cerca, este de aquí, ¿vale? 25. Y ya a 30 no hay ningún punto, porque no se va a cortar la circunferencia de 30 con la de 30, veis que no se corta, ¿de acuerdo? La última que se corta es la de 25 con la recta paralela de 25. Todas estas rectas, por supuesto, son paralelas, ¿de acuerdo? Vamos a indicarlo también para que se vea. Entonces, ahí veis la forma que va a tener la curva, ¿vale? Entonces, lo único que tengo que hacer es unirla pues, a mano alzada. Vamos a empezar por aquí, si queréis. La voy uniendo. Tiene que pasar por todos los puntos, más o menos. Es que hay una curva un poco continua. Vamos. Sería más o menos algo así. Pero la marcáis un poco más fina y después ya la repasáis un poco más fuerte. Ese sería mi lugar geométrico. Esto es el lugar geométrico de los puntos del plano que están a la misma distancia de esta recta y de esta circunferencia, ¿de acuerdo? Habría más soluciones, pero bueno, como dicen que tienen que estar en el interior, pues solo son estos, ¿de acuerdo? Solo es esta curva de aquí. Bueno, pues cambiamos de hoja y vamos con el ejercicio número 5. Nos piden trazar una circunferencia que pase por los puntos A y B, ¿de acuerdo? Tiene que pasar por A y por B. Y además su centro tiene que estar a la misma distancia de los puntos C y D, ¿de acuerdo? O sea, es decir, vamos a tener que hacer dos mediatrices. Si pasa por A y por B, pues obviamente el centro tiene que estar en la mediatriz del segmento AB, puesto que tiene que estar a la misma distancia de A y de B. También tiene que estar a la misma distancia de C y D, aunque no tiene que pasar por C y D, ¿de acuerdo? Pero también tiene que estar en la mediatriz del centro. Entonces, simplemente es hacer la mediatriz de estos dos segmentos. Entonces, por ejemplo, empezamos por el segmento AB. ¿Vale? Vamos a hacer la mediatriz. Como veis, pues vamos a abrir así el compás. Pincho no. Vale, por ahí. Vamos a abrirlo un poco más para abajo. Se recuerda que se puede abrir diferente, para arriba que para abajo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a abrirlo por aquí, para que quede por aquí. Así. Y esta va a ser centro en B. Así, ¿de acuerdo? Entonces la mediatriz del segmento AB va a ser más o menos por ahí. Entonces recordar, para que pase la circunferencia por A y por B, su centro tiene que estar en la mediatriz, es decir, en el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de A y de B. ¿Vale? Y lo mismo pasaría si queremos que el centro equidiste de los puntos C y D, ¿de acuerdo? Me hago la mediatriz del segmento CD, simplemente pincho aquí, C y en D, ¿de acuerdo? Y lo mismo, voy a hacerlo un poco más lejos, pincho otra vez en C, ahí más o menos, y con el mismo radio en D, ahí. Pues la mediatriz de CD
El segmento CD será más o menos por ahí. Este de aquí. Entonces, este punto de aquí será el centro que busco, ¿vale? Si yo trazo una circunferencia de radio hasta A o hasta B, esa circunferencia pasará por A y además pasará por B. Voy probando un poquito, ¿de acuerdo? Ahí está, ya bien. Me va a pasar por A y por B. Y su centro va a estar a la misma distancia de C y de D. Ojo, no va a pasar por C y por D, ¿de acuerdo? O sea, solamente su centro va a estar a la misma distancia de C y de D. Bueno, vamos con el siguiente. Nos piden trazar una circunferencia que pase por los puntos A y B, igual que aquí, pues su centro igual en la mediatriz, ¿de acuerdo? Y cuyo centro diste 10 milímetros de la recta R, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la primera parte va a ser igual que antes. Si la circunferencia tiene que pasar por A y por B, pues nada, simplemente me hago una mediatriz del segmento AB. Vamos a intentar hacerlo lo más grande para que tengamos un error más reducido. Pinchar un poquillo así para abajo, ahí está. Pinchar en B. Y ahí tenemos la mediatriz. El centro tiene que estar ahí. Y además me dicen que equidiste, o sea, cuando el centro diste 10 milímetros de la recta R, entonces, pues, lo primero que toca, si está a 10 milímetros, toca hacer una paralela a 10 milímetros. Entonces, tendré que hacerlo primero una perpendicular para medir la distancia, ¿de acuerdo? Perpendicular. Y medir 10 milímetros, pueden ser arriba o abajo de la recta. 10 milímetros y 10 milímetros. O sea, mido 10 y 10. Entonces, ahora me hago la paralela. Vamos a ver. Entonces, alineo bien ahí. Y me hago la paralela por arriba. Y por abajo. Paralela. Entonces, veis que hay dos posibles soluciones. Aquí tenemos una posible solución, voy a llamarle O sub 1, y aquí tenemos otra posible solución, O sub 2. Estos dos puntos cumplen con las dos condiciones, es decir, van a ser centros de circunferencias que pasen por A y por B, y además están a 10 milímetros de la recta R, ¿de acuerdo? Pues, si lo queréis comprobar, pues podemos trazar las dos circunferencias. Centro en O sub 1, radio hasta A o hasta B, me da igual. Vamos a pinchar un poquillo, cuando salga un pequeño error, movéis un poco el compás y abrís y cerráis hasta que salga bien. Pasa un poquillo aquí. Vamos a ver. A ver. Yo creo que ahí más o menos podéis ver. Ahí. Esta sería una de las soluciones. La circunferencia de solución. Y la otra, pues pinchando en los U2. Y abrís hasta A o hasta B. Después tiene que pasar por la otra. Si no nos hemos equivocado. La otra no me cabe en el recuadro, pues sería algo así, ¿de acuerdo? Estas son las dos soluciones, ¿vale? Vamos con el ejercicio número 7. Punto del plano situado a la misma distancia de las rectas R y S y de los puntos A y B. O sea, un punto que esté situado a la misma distancia de las rectas R, S, del punto A y del punto B. Bueno, pues también es muy sencillo, ¿no? Puntos situados a la misma distancia de A y de B. Mediatriz, como siempre, ¿vale? Entonces, primero, la mediatriz. Para hallar los puntos situados a la misma distancia de A y de B. A ver un poquillo, bastante grande y tal. Vamos a ver, ahí está. Pincho nada. Vale. Y ahora, no puedo abrir tanto, pues abro un poco menos el compás. Por ejemplo, por ahí. Pincho en A otra vez. Y ahí. Esa sería la mediatriz, ¿de acuerdo? La mediatriz del segmento AB. Lugar geométrico de los centros, de los puntos situados a la misma distancia de A y de B. ¿Vale? Entonces,
como tiene que también que estar a la misma distancia de las rectas R y S, pues me hago una bisectriz, ¿de acuerdo? Bisectriz era el lugar geométrico de los puntos situados a la misma distancia de dos rectas, ¿vale? Entonces, hago ese trazado auxiliar y pinchando ahí, arco y arco. Esa sería la bisectriz, ¿de acuerdo? Más o menos, tiene que pasar por ahí. Entonces, se me ha ido un poquillo. Sería ese punto de ahí. Pues esa recta de ahí. Entonces, este punto es el único que cumple con las dos condiciones que me han impuesto, ¿vale? Vamos a llamarle punto P, si queréis. Está situado a la misma distancia de las rectas R y S y además a la misma distancia de los puntos A y B, ¿de acuerdo? Vale. Pues el último de los ejercicios me dice determinar los puntos del plano que se encuentran a la misma distancia de las rectas R y S como antes y de las dos circunferencias concéntricas. Tiene que ser a la misma distancia de esta circunferencia y de esta otra, ¿de acuerdo? Entonces, pues, muy simple. La primera de las condiciones, pues, tengo que hacer una bisectriz, eso es indudable. La bisectriz del ángulo que forman las rectas R y S. Vamos a pinchar, por ejemplo, por aquí. Y ahora abriendo un poquillo más, por ejemplo, así. Arco y arco. Uno, hallo la bisectriz, todos estos puntos de aquí van hasta la misma distancia de las rectas R y S, y puntos que están a la misma distancia de estas dos circunferencias concéntricas, pues obviamente son puntos situados en el medio de este segmento de aquí, si queréis. Justo en el medio de aquí, de este segmento. Llamar los puntos 1 y 2, pues en el medio del segmento 1, 2, ¿de acuerdo? Entonces puedo hallar el medio, el punto medio haciendo una mediatriz, ¿de acuerdo? Vamos a abrir, vamos a pinchar aquí. Haremos un poco menos y por aquí estaría la otra parte. Arco y arco. Ese, por ejemplo, puede ser el punto medio, ¿vale? Entonces, la circunferencia concéntrica con las otras que pase por ahí es el lugar geométrico de los puntos del plano que está a la misma distancia de esas dos circunferencias. Ejemplo, pues esta de aquí. Esta de aquí, ¿de acuerdo? Todos estos puntos van hasta la misma distancia de las dos circunferencias, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los puntos que cumplen las dos condiciones? Pues son este de aquí, ¿vale? Y este de aquí. Dos soluciones del problema. Vamos a llamarles A y B. Esos dos puntos están a la misma distancia de las rectas R y S y además a la misma distancia de las circunferencias que me daban originalmente, ¿vale? Esta y esta. Pues nada más, espero que, bueno, os hayan resultado sencillos los ejercicios y que hayáis entendido cómo los he hecho, ¿vale? Y todos los pasos. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.